¿Alguna vez has estado sentada en la mesa con tu familia, rodeada de gente que supuestamente amas, y has sentido que eres un fantasma? Están todos ahí, hablando, riendo. Pero tú no estás. Estás flotando a 3 metros de altura, mirándolos desde arriba, preguntándote quién es esa mujer que está ahí, sentada fingiendo que todo está bien. Y lo más perturbador no es la distancia. Es que ese silencio que antes te aterraba, cuando la casa estaba vacía, cuando todos se iban y te quedabas sola con tus pensamientos, ahora es lo único que quieres. Es tu droga, tu refugio, tu única verdad en medio de una vida que se siente como una mentira bien actuada. Si alguien te ha mirado últimamente con esa cara de preocupación y te ha dicho, ya no eres la misma, quédate exactamente donde estás. Porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que te está pasando. No estás teniendo una crisis nerviosa. No estás deprimida en el sentido clínico. Y definitivamente no estás loca. Lo que te está sucediendo tiene un nombre que tiene 1000 años de antigüedad. Y cuando lo entiendas, cuando veas el mapa completo, vas a darte cuenta de que ese vacío aterrador que sientes no es el final. Es la puerta de entrada a la versión de ti que siempre debiste ser. Tu alma está hablando y está diciendo, se acabó el teatro, se acabó la actuación, es hora de que seas tú. A principios del siglo XX, Carl Jung estaba pasando por su propio infierno personal. Acababa de romper con Freud, su mentor, y estaba experimentando algo que él mismo describió como estar al borde de la psicosis. Visiones, sueños perturbadores, una sensación de que su mente se estaba desintegrando. Y en medio de ese caos, encontró algo, textos antiguos de alquimia medieval que todo el mundo había desechado como superstición primitiva. Recetas absurdas para convertir plomo en oro, escritas en un lenguaje críptico lleno de dragones, serpientes y bodas místicas. Pero Jung vio algo que nadie más había visto en siglos. No estaban hablando de química, estaban hablando de ti, de tu psique, de cómo una mujer rota, agotada, perdida, puede transmutarse en algo completamente diferente, en algo dorado, incorruptible, soberano. Los alquimistas le llamaban el magnum opus, la gran obra, el proceso de convertir el plomo de tu autosacrificio en el oro de tu soberanía absoluta. Y hoy, tú y yo vamos a recorrer ese camino juntas, las 4 etapas exactas por las que tienes que pasar. Y te advierto algo ahora mismo. La primera etapa va a dolerte. Va a dolerte porque vas a verte reflejada con una claridad brutal. Pero quédate hasta el final, porque en la última etapa voy a mostrarte cómo se ve una mujer que ha completado este proceso. Y cuando lo veas, vas a entender que todo lo que estás sintiendo ahora, todo ese dolor, tiene un propósito. Empecemos por el infierno, porque toda transformación real comienza en las llamas. Imagina esto conmigo. Has construido una casa durante 20, 30, 40 años. Cada ladrillo colocado con cuidado. Has elegido cada color, cada mueble. Has cuidado cada detalle. Es tu obra maestra, tu vida perfecta en Instagram. Y una mañana despiertas y la casa está en llamas. Y tú estás adentro. Y las salidas están bloqueadas. Eso es la nigredo, la negrura, la putrefacción. El primer paso de la gran obra que nadie te cuenta cuando te hablan de crecimiento personal y manifestación y todas esas tonterías. Los alquimistas no romantizaban esta etapa. La dibujaban con calaveras, cuervos, tumbas, porque sabían que no puedes transformarte sin morir primero. Y antes de que me digas, espera, eso suena muy dramático, déjame preguntarte algo. ¿Te has despertado alguna vez un domingo por la mañana? ¿Has mirado tu vida objetivamente buena, tu familia, tu casa, tus logros, y has sentido absolutamente nada? O peor, ¿has sentido un vacío tan profundo que te ha dado miedo? Ese es el fuego del anigredo. Y está quemando algo muy específico. Está quemando a la niña obediente que has sido toda tu vida. Esa versión de ti que aprendió a las 5, 6,
7 años que para ser amada tenías que ser buena. Y buena significaba silenciosa, complaciente, nunca molesta, siempre disponible. Has pasado décadas construyendo una identidad completa alrededor de las necesidades de otros. La hija perfecta que nunca decepcionó a papá. La novia ideal que se adaptaba a todo. La madre abnegada que se olvidó de su propio nombre. La profesional que trabajaba el doble para demostrar que merecía estar ahí. Y ahora tu alma está en huelga. ¿Reconoces estas señales? Es viernes en la noche. Antes era tu momento favorito de la semana. Ahora llegas a casa y en lugar de alivio sientes nada. Un vacío enorme donde solía haber gratitud o alegría, o al menos cansancio satisfecho. Miras tu calendario lleno de compromisos sociales, cenas familiares, reuniones de trabajo, y tu primer impulso es cancelarlo todo. Todo. Quedarte en tu cama mirando el techo porque es lo único que no requiere que actúes. Estás en una conversación con amigas de toda la vida y de repente piensas, ¿qué hago aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Siempre ha sido tan superficial todo esto? Y lo que más te aterroriza es que no hay una razón lógica para sentirte así. Tu vida no es mala. No estás en la miseria. No has tenido una tragedia. Entonces, ¿por qué sientes que te estás muriendo por dentro? Escúchame bien porque esto es crucial. No estás loca. No eres malagradecida. No eres una mala persona. Lo que está sucediendo es que has llegado al límite de cuánto puedes traicionarte a ti misma por mantener la paz. Tu psique está colapsando bajo el peso de una vida que no es tuya. Y Jung tenía un nombre para lo que estás enfrentando: la sombra. Todo lo que tuviste que esconder para ser aceptada. Todo lo que te dijeron que una buena mujer no debe sentir. Tu rabia. Esa rabia que has estado tragando durante años cada vez que alguien ignoró tus necesidades o minimizó tu dolor. Está ahí, acumulándose como lava bajo un volcán. Tu ambición. Ese deseo de más, de ser vista, de ser importante, que enterraste porque te dijeron que las mujeres que quieren demasiado son egoístas. Tu sexualidad. Esa parte salvaje de ti que alguna vez fue libre antes de que te enseñaran que desear es vergonzoso, que tu cuerpo es un objeto para otros y no una fuente de poder propio. Todo eso está saliendo. Y sí, es aterrador, porque si no eres la mujer que complace, si no eres la que sacrifica todo por los demás, entonces, ¿quién diablos eres? Aquí está el secreto que lo cambia todo. Presta atención porque este es el giro que la mayoría de la gente nunca entiende. El fuego del anigredo no te está destruyendo a ti. Está destruyendo la máscara. Está quemando la actuación. Está liberando a la mujer real que ha estado atrapada debajo. Pero aquí está el problema. Aquí es donde el 90% de las mujeres sabotean completamente su propia transformación. Sienten el fuego y entran en pánico. Corren a apagarlo de cualquier forma posible. Nueva relación para llenar el vacío. Más trabajo para no pensar. Medicamentos para no sentir. Espiritualidad superficial que promete que puedes manifestar tu mejor vida sin pasar por el infierno primero. Y mira, no te juzgo. El dolor del anigredo es insoportable. Es quedarte despierta a las 3 de la mañana preguntándote si has desperdiciado tu vida. Es mirarte al espejo y no reconocer a la mujer que está ahí. Es sentir que estás perdiendo el control de todo lo que te definía. Quedarse quieta en medio de ese fuego requiere un coraje que la mayoría de la gente no tiene. Pero si apagas el fuego antes de tiempo, nunca completas la transformación. Te quedas atrapada en lo que Jung llamaba la vida no vivida. Ese estado de tristeza crónica, cinismo, ese sentimiento de que la vida te está pasando y tú simplemente estás sobreviviendo. La Nigredo te hace preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Quién soy sin mis roles? ¿Qué quiero realmente cuando nadie está mirando? ¿Qué partes de mí maté para ser amada? Y no vas a responder esas preguntas en una semana ni en un mes. Vas a vivir con ellas. Vas a sentarte con la incomodidad de no saber. Porque en ese espacio de no saber es donde empieza tu verdadero nacimiento. Los alquimistas tenían una frase para esto: paciencia filosófica.
No puedes forzar el proceso, no puedes saltarte etapas. Tienes que dejar que el fuego haga su trabajo completamente. Y cuando lo hace, cuando finalmente las cenizas se asientan, algo cambia. Es sutil al principio, como el primer rayo de luz después de la noche más larga de tu vida. Después del fuego, después de que todo lo falso se ha quemado, llega algo diferente, algo más suave pero igualmente poderoso. Bienvenida a la albedo, la blancura, la purificación. Si la nigredo fue fuego salvaje, la albedo es agua fresca sobre una herida abierta. Y aquí es donde la magia verdadera comienza. Porque por primera vez en tu vida, puedes ver, realmente ver. De repente entiendes por qué siempre has elegido el mismo tipo de pareja. El mismo patrón, repetido una y otra vez. No porque seas masoquista, sino porque estabas recreando una dinámica familiar que te era familiar, aunque te estuviera matando. Ves con claridad cómo tu necesidad de aprobación te ha convertido en una máquina de decir sí cuando todo en ti gritaba no. Reconoces los patrones que has estado repitiendo desde los 20 años sin siquiera darte cuenta. Es como si alguien encendiera las luces en una habitación donde siempre habías caminado a tientas. Y al principio duele. Duele ver cuánto te has traicionado. ¿Cuántas veces abandonaste tus sueños porque alguien más los encontró poco prácticos? ¿Cuántas veces te hiciste pequeña para que otros se sintieran grandes? Pero aquí está la diferencia crucial entre la albedo y la nigredo. En la nigredo estabas siendo consumida por tus emociones. En la albedo estás observándolas. Y esa distancia, esa capacidad de ver sin ser arrastrada, lo cambia absolutamente todo. En esta etapa, aprendes algo revolucionario que va a sonar simple, pero es profundamente transformador. Tú no eres tus emociones. Puedes sentir miedo y no huir. Puedes sentir rabia y no destruir todo. Puedes sentir tristeza profunda y no colapsar en la desesperación. Porque ahora tienes algo que no tenías antes: conciencia. Jung lo llamaba desarrollar una función de observación. Es como si hubiera una parte de ti que puede flotar ligeramente por encima de la tormenta emocional y simplemente notar lo que está pasando sin ser completamente consumida por ello. Y cuando puedes observar tus patrones sin identificarte completamente con ellos, de repente tienes algo que nunca tuviste antes: elección. Por primera vez en tu vida adulta, tienes opciones reales. En la albedo también sucede algo fascinante. Te encuentras con lo que Jung llamaba el animus. Y sé que suena técnico, pero quédate conmigo porque esto es crucial para tu soberanía. El animus es tu contraparte masculina interna. Es esa parte de ti que sabe decir no sin sentir culpa, que puede tomar decisiones difíciles sin necesitar que todos estén de acuerdo, que puede ser directa, clara, firme. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y sabías exactamente lo que querías? Podías decir, no me gusta esto, sin colapsar en culpa. Podías defender tus límites sin sentir que eras mala persona. Eso es tu animus antes de que te enseñaran a silenciarlo. Para la mayoría de nosotras, esa parte quedó enterrada en algún momento de la infancia. Cuando nos dijeron que las niñas buenas no gritan, que ser femenina significa ser suave, complaciente, nunca amenazante. En la albedo, esa fuerza regresa. Y aprendes algo que va a liberar años de culpa. Puedes poner límites sin ser cruel. Puedes decir no sin dar explicaciones de 3 párrafos. Puedes cuidarte a ti misma sin descuidar a las personas que amas. Los límites no son muros que te aíslan. Son puertas que definen dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Y sin límites claros, nunca vas a tener soberanía real sobre tu propia vida. Déjame darte un ejemplo muy concreto de cómo se ve esto. Antes de la albedo, cuando alguien te pedía un favor, tu respuesta era automática. Sí, aunque estuvieras exhausta, aunque significara cancelar tus propios planes, aunque supieras que te iba a resentir después. Decías sí porque decir no te hacía sentir como una persona horrible. Ahora, en la albedo, algo ha cambiado. Cuando alguien te pide algo,
hay una pausa. Una pequeña pausa donde puedes preguntarte, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Tengo el tiempo y la energía? ¿O estoy a punto de decir sí solo porque tengo miedo de lo que van a pensar de mí? Y si la respuesta es no, puedes decirlo. No con agresividad, no con una disculpa de 10 minutos, solo un simple. No puedo esta vez. Y lo más importante, sin la culpa paralizante que antes te consumía durante días. Esto suena pequeño, pero es revolucionario, porque la acumulación de 1000 síes que en realidad eran noes es lo que te trajo a la Nigredo en primer lugar. Pero hay una trampa en la albedo. Y necesito advertirte sobre esto porque he visto a incontables mujeres quedarse atrapadas exactamente aquí. Muchas mujeres pasan años, a veces décadas, en esta etapa. Terapia tras terapia, libro tras libro, entendiendo cada trauma, cada patrón, cada dinámica familiar disfuncional. Y el entendimiento es valioso, es necesario, pero el entendimiento solo no te transforma. Puedes saber perfectamente por qué tienes terror al abandono y seguir eligiendo parejas emocionalmente indisponibles. Puedes entender que mereces respeto y seguir disculpándote por ocupar espacio. Puedes identificar todos tus patrones y no cambiar ni uno. El conocimiento sin acción es masturbación intelectual. Es cómodo, es seguro, pero no te lleva a ningún lado nuevo. La albedo es un espejo. Te muestra con claridad brutal quién has sido, qué patrones has repetido, qué heridas cargas. Pero un espejo solo refleja. No te dice qué hacer con lo que ves. Para eso, necesitas la siguiente etapa. Y es aquí donde el proceso se vuelve realmente interesante. Porque ahora ya no estás mirando hacia atrás. Estás mirando hacia adelante. Después de ver con claridad, después de entender tus patrones, llega el momento de la pregunta más importante y más aterradora de tu vida. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con toda esta claridad? ¿Qué voy a construir con los escombros de mi antigua vida? Bienvenida a las citrinitas. El amarilleo. El amanecer del sol. Y esta es donde encuentras tu propósito real. Si la Nigredo fue el fuego que te destruyó y la albedo fue el agua que te purificó, las citrinitas es el aire que te impulsa hacia adelante. Es movimiento, es dirección, es finalmente saber hacia dónde ir. Y aquí es donde descubres algo que va a cambiar completamente tu relación con la vida, tu vocación verdadera. No estoy hablando de un trabajo, no estoy hablando de una carrera que suena bien en LinkedIn. Estoy hablando de tu razón de existir, de aquello para lo cual tu alma vino a este planeta. Para algunas mujeres es crear arte, para otras es enseñar, sanar, liderar, construir comunidad, escribir, cocinar, cuidar la tierra. La forma no importa. Lo que importa es que por primera vez en tu vida, no estás eligiendo basándote en lo que deberías hacer. Estás eligiendo basándote en lo que tu alma necesita expresar para no morir. Y aquí sucede algo que Jung consideraba absolutamente mágico. Él lo llamaba la activación de la función trascendente. Es tu capacidad de crear una tercera opción donde antes solo veías dos caminos imposibles. Toda tu vida has vivido en falsas dicotomías. O soy buena madre, o persigo mis sueños. O cuido mi matrimonio, o me cuido a mí misma. O soy exitosa, o soy femenina. O soy espiritual, o soy ambiciosa. La función trascendente te dice, ¿y si ambas opciones son falsas? ¿Y si existe una tercera vía que nunca consideraste porque estabas atrapada en el pensamiento binario? Esto no es equilibrio. El equilibrio es esa mentira agotadora donde estás constantemente sacrificando un poquito aquí, un poquito allá, siempre insatisfecha, siempre sintiendo que no eres suficiente en ningún lado. Esto es integración. Es ser madre sin dejar de ser mujer. Es ser exitosa sin perder tu humanidad. Es ser vulnerable sin ser débil. Es ser poderosa sin ser masculina. En las citrinitas, muchas mujeres hacen movimientos que para su entorno parecen completamente locos. Dejan el trabajo corporativo que les tomó 20 años construir. Terminan matrimonios que desde afuera se ven perfectos. Empiezan negocios que no tienen sentido lógico.
Se mudan a otras ciudades, cortan relaciones de toda la vida, y la gente a tu alrededor va a entrar en pánico. Van a decir que estás teniendo tu crisis de los 40, que te has vuelto egoísta, que has cambiado para mal, que ya no eres la misma. Y tienen razón, ya no eres la misma. Esa es exactamente la idea. Aquí está la pregunta que va a definir si completas tu transformación o te quedas a medio camino. ¿Puedes sostener tu verdad incluso cuando absolutamente nadie más la valida? Porque el sol no brilla para recibir aplausos. El sol brilla porque es su naturaleza brillar. Y tú, en tus citrinitas, estás aprendiendo a irradiar tu verdad sin pedir permiso a nadie. Esto no significa que te conviertas en una persona insensible que abandona todas sus responsabilidades. Significa que dejas de traicionarte a ti misma por mantener una paz falsa. Significa que tu bienestar importa tanto como el de cualquier otra persona en tu vida. Y sí, algunos se van a incomodar con tu nueva luz, especialmente aquellos que se beneficiaban de tu oscuridad. Las personas que disfrutaban tenerte pequeña, manejable, predecible. Pero ese no es tu problema. Tu trabajo es brillar. Su trabajo es decidir si pueden manejar tu luz o si prefieren irse. Y aquí está algo fascinante que va a suceder. Cuando finalmente te permites brillar sin disculparte, cuando dejas de apagar tu luz para que otros se sientan cómodos, algo cambia en el tipo de personas que atraes a tu vida. Ya no llegan los que necesitan que los salves. Llegan los que reconocen tu luz porque tienen su propia luz. Ya no atraes relaciones basadas en la necesidad desesperada. Atraes relaciones basadas en la elección consciente. Y esto nos lleva a la etapa final, la culminación de todo, el momento donde todo el dolor, todo el fuego, toda la transformación finalmente revela su propósito. Después del fuego, del agua, del aire, llegamos al elemento que los unifica a todos. Llegamos al arrubedo, el enrojecimiento, la coronación. Esto es lo que los alquimistas pasaban toda su vida buscando, la piedra filosofal. Y durante siglos la gente pensó que estaban hablando de un objeto literal que podía convertir cualquier metal en oro. Pero no estaban hablando de eso. Estaban hablando de ti, de la versión de ti que ya no está rota, que ya no está en guerra consigo misma, que finalmente está completa. La rubedo es la integración total. Es cuando todas las partes de ti que estaban peleando entre sí finalmente hacen las paces y trabajan juntas. Déjame pintarte un cuadro muy específico de cómo se ve esto en tu vida diaria. No en la teoría. En lo concreto, es despertar un lunes por la mañana y no sentir ese peso aplastante en el pecho. Es mirar tu día lleno de responsabilidades y sentir que puedes manejarlo sin colapsar. Es recibir una crítica de alguien y no sentir que tu mundo entero está siendo cuestionado. Puedes escuchar, considerar si tiene validez, y si no la tiene, soltarla sin que te persiga durante semanas. Es tener una discusión fuerte con tu pareja y no sentir terror de que la relación se va a acabar. Puedes estar en desacuerdo, puedes estar enojada, y al mismo tiempo saber que esto es solo un momento, no una sentencia de muerte. Es que tus hijos tengan una crisis, un problema en la escuela, una rabieta masiva, y no convertirlo automáticamente en tu crisis. Puedes ayudarlos sin absorber completamente su dolor. Puedes ser su apoyo sin perderte a ti misma en el proceso. La mujer en Rubedo ha logrado algo que suena simple pero es profundamente difícil: la unión de opuestos. Puedes ser increíblemente fuerte y completamente vulnerable en la misma conversación. Puedes ser lógica y racional cuando se necesita, y profundamente emocional e intuitiva cuando se necesita. Puedes estar sola sin sentirte abandonada y acompañada sin perderte a ti misma. Los conflictos internos que te desgarraban durante décadas, esa guerra civil constante entre diferentes partes de ti, se han transformado en algo diferente. Ya no es guerra, es tensión creativa, es una danza. La parte de ti que quiere libertad y la parte que quiere pertenencia ya no se están destruyendo mutuamente. Han encontrado una forma de coexistir. De hecho, se potencian mutuamente.
Tu ambición y tu compasión ya no son enemigas. Tu necesidad de soledad y tu deseo de conexión ya no te están partiendo en dos. Tu rabia y tu ternura pueden existir en el mismo espacio sin aniquilarse. Y aquí está lo más liberador de todo. Tu valor ya no fluctúa. Ya no depende de cuántos likes tiene tu publicación. Ya no depende de si tu jefe reconoció tu trabajo. Ya no depende de si tu pareja te dijo que te ves bien esta mañana. Ya no depende de si tus hijos te agradecieron por todo lo que haces. Esas cosas siguen siendo agradables, pero ya no son tu fuente. Ya no son lo que determina si hoy eres valiosa o no. Tienes un centro de gravedad interno que permanece estable sin importar qué tan caótico esté el mundo exterior, como un árbol con raíces profundísimas. La tormenta puede doblar tus ramas violentamente, pero no puede arrancarte del suelo. Y escucha esto porque es crucial. Sigues teniendo problemas, sigues cometiendo errores, sigues teniendo días donde todo se siente demasiado, sigues teniendo discusiones, frustraciones, momentos de duda. La Rubedo no te convierte en una mujer perfecta. Te convierte en una mujer real que finalmente ha hecho las paces con su propia humanidad. La diferencia es que esos problemas ya no colapsan tu identidad, ya no te definen, porque has construido un hogar dentro de ti misma al que siempre puedes regresar. Has transformado tu soledad en lo que yo llamo soledad, la edad de brillar con luz propia. Ya no le tienes terror al silencio porque has descubierto que es ahí, en ese silencio, donde te encuentras a ti misma en tu forma más verdadera. La Rubedo no es el final del crecimiento, es el inicio de crecer conscientemente. Ya no estás siendo empujada violentamente por las circunstancias, ya no estás reaccionando, estás navegando, estás eligiendo, estás creando. Hay algo más que necesito que entiendas sobre esta etapa. La mujer en Rubedo ha logrado algo que la mayoría de la gente nunca alcanza. Puede equivocarse sin sentir que es un fracaso total. Puede pedir ayuda sin sentir que es débil. Puede cambiar de opinión sin sentir que es inconsistente. Puede tener límites claros sin sentir que es egoísta. Porque su valor no está en lo que hace. Está en quién es. Y quién es suficiente. Siempre lo fue. Solo que ahora, finalmente, lo sabe en sus huesos. Y desde esa plenitud, puede relacionarse con otros de una forma completamente diferente. Ya no está buscando que la completen porque está completa. Ya no está buscando que la salven porque se salvó a sí misma. Ya no está buscando validación externa porque encontró su propia validación interna. Y cuando te relacionas desde esa plenitud, en lugar de desde la carencia desesperada, todo cambia. El amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. La amistad deja de ser una transacción y se convierte en un regalo mutuo. La gran obra no sucede en un laboratorio medieval lleno de humo y símbolos místicos. Sucede en el silencio de tu despertar, en las pequeñas decisiones que tomas cada día, en los límites que finalmente te atreves a poner, en las verdades que dices aunque te tiemble la voz. Si hoy has sentido que estas 4 etapas describen exactamente lo que estás viviendo, no es casualidad. No es coincidencia que este video haya llegado a ti justo ahora. Es tu invitación. La invitación a dejar de ser una espectadora pasiva de tu propia vida y convertirte en lo que siempre debiste ser. La protagonista, la autora, la arquitecta, la reina de tu propia existencia. Si estás lista, si sientes en este momento que algo dentro de ti está diciendo, sí, es mi hora, es mi momento, quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Escribe en los comentarios estas 3 palabras. Reclamo mi trono. No es solo una frase bonita, es un decreto, es tu compromiso público contigo misma. Es tu línea en la arena diciendo, aquí termina mi vida pequeña y aquí comienza mi soberanía. Y yo leo cada uno de esos decretos, cada uno, como testigo de tu transformación. Si sientes que necesitas el mapa práctico, las herramientas concretas para caminar este fuego sin quemarte viva, te espero en la guía sabia y serena. Estoicismo femenino. El enlace está justo aquí abajo en la descripción.
Es el manual de operaciones para lo que acabamos de recorrer juntas en teoría. Pero sobre todo, quiero que recuerdes esto mientras sales de este video y regresas a tu vida. El oro que estás buscando no está en la pareja perfecta, no está en el trabajo ideal, no está en el cuerpo perfecto, no está en la cuenta bancaria llena, no está en ningún lugar externo. El oro que buscas está en la voluntad que enciende tu propio fuego. Está en el coraje de ser quien realmente eres sin disculpas, sin máscaras, sin actuar más. Tu transformación ya comenzó. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, en este video, me dice que tu alma ya está despierta. Ya está hablando, ya está reclamando su trono. La pregunta no es si vas a transformarte. La pregunta es, ¿vas a hacerlo conscientemente o vas a resistirte hasta que la vida te obligue? Nos vemos en el próximo viaje por Mente Surrealista. Y mientras tanto, brilla. Brilla sin pedir permiso. Brilla aunque incomode. Brilla porque es tu naturaleza. El mundo necesita reinas, no mártires. Y tú acabas de dar el primer paso.